arrancamos con Arial y vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo. Si bien no es contenido de geografía, o era contenido de geografía en la época vieja, cuando nosotros estudiábamos, y antes les pido que vayan escribiendo los nombres en el chat, así me quedan registrados. Pero bueno, no es contenido de geografía, pero un profesor de geografía lo tiene que saber por qué se producen las estaciones del año. ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo lo demostramos? A través de la geometría del espacio, a través de los gráficos. Ustedes tuvieron, en la escuela secundaria, tuvieron geometría, manejaron compás, escuadra, transportador, paralela, perpendicular, todo eso se acuerda, ¿no? ¿Qué es una paralela? Dos rectas que por más que continúen su camino, nunca se van a encontrar. No se unen. Perpendicular. Cuando corta y forma 4 ángulos de 90 grados. Exactamente, 4 ángulos de 90 grados. Eso es importante para la geometría y para la geometría del espacio. Ahora, el planteo que hicimos y vamos a retomar, ¿cuáles son las características del espacio geográfico? ¿Se acuerdan el viejo texto de Dollfuss que vimos en la primera o en la segunda clase? ¿Qué es localizable? Exactamente. Una de las características del espacio geográfico es localizable. Y es localizable tomando en cuenta dos elementos. Uno es la latitud y la longitud. Latitud y longitud. La altura. Eso tiene que ver con el emplazamiento. La altura se toma con respecto al nivel del mar y también vamos a hacer referencia porque la altura modifica la temperatura. Fíjense que saltamos de un lugar a otro. Y el otro elemento de localización son las coordenadas geográficas. Son líneas convencionales, es el sistema cartesiano, que es la coordenada y la abscisa, y sirven para localizar puntos en la superficie terrestre. Ahora, hay dos tipos de coordenadas. Uno son los meridianos y otros son los paralelos. ¿Qué son los meridianos? Círculos máximos cuyos Son extremos coinciden con los polos. ¿Cómo? Yo Círculos tengo que son semicírculos máximos cuyos extremos coinciden con los polos. con los polos. Son todos iguales. Se cortan en los polos. ¿Para qué sirven, más allá de localizar que los meridianos determinan la latitud con respecto al meridiano cero, meridiano de origen, meridiano de Greenwich? Todo punto localizado al este del meridiano de origen. Sirve para el horario. Exactamente, determinan los usos horarios. Hablamos de meridianos, está bien, me gusta. ¿Qué son los paralelos? Circunferencia máxima que lo constituye el ecuador, perpendicular al eje terrestre que divide a la Tierra en dos hemisferios. Exactamente. El círculo máximo lo constituye el ecuador que está a 0 grados de latitud. Pregunto,
Otros paralelos con nombres especiales. Uno Los es trópicos. es el Ecuador. Los otros son los trópicos. Al norte, Cáncer, al sur del Ecuador, Capricornio. ¿A qué latitud está? A 23 grados, 27 minutos y 30 segundos. Sí, correcto. Me salvaste de los segundos porque nunca me acuerdo. Ahora, ¿por qué están trazados a esa latitud? Ahí ya los maté, ya veníamos lindo. ¿No era más fácil trazarlo a los 25, a los 30? ¿Dependía del eje terrestre? Ni. A ver, ¿por qué? ¿Qué me está indicando los trópicos? Los trópicos me está indicando hasta dónde llega la perpendicularidad de los rayos solares. Es decir, cuando estamos en invierno en el hemisferio sur, los rayos, o el 21 de junio, la perpendicularidad del rayo está sobre Capricornio. En ese movimiento de traslación, y llegamos a septiembre, la perpendicularidad va a estar sobre el Ecuador. Sigue ese trayecto la Tierra, perdón, me equivoqué. Hemisferio sur, perpendicular en diciembre. La perpendicularidad va a estar sobre Capricornio. 21 de diciembre, verano en el hemisferio sur. Trayecto. Perpendicularidad sobre el Ecuador. Marzo. Estamos en otoño. Primavera en el hemisferio norte. Sigue su trayecto, la perpendicularidad cae sobre Cáncer. Verano en el hemisferio norte, invierno en el hemisferio sur. Entre trópico y trópico, en un determinado día del año, los rayos van a caer en forma perpendicular. Eso sí se da por la inclinación del eje terrestre. Que serían los solsticios, ¿no? Los solsticios, cuando la perpendicularidad está sobre los trópicos. Claro, y en el Ecuador es sobre el Ecuador. Ahora, ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo representamos en el plano? Y el otro punto, ¿por qué los círculos polares están a los 66 grados? ¿Qué me está marcando? Puede ser que marca la línea de iluminación. Exactamente, marca línea de iluminación. El día y la noche es consecuencia de la rotación terrestre, día y noche. Ahora, como la Tierra está inclinada con respecto al plano de la eclíptica, al plano de la órbita, según donde caigan la perpendicularidad de los rayos, vamos a tener, respecto a esa línea de iluminación, que en verano, por más que rote la Tierra, esto es para trabajarlo en la presencialidad, con una linterna, con un globo terráqueo, bueno, es lo que tenemos.
va a estar totalmente iluminado. Y por más que rote la Tierra, el invierno del hemisferio norte siempre va a estar oscura. Más o menos, ¿se hacen el esquema mental de cómo funciona? Ahora, vamos a ver una transparencia de cómo lo podemos demostrar. Lo que primero tenemos que hacer, ¿se alcanza a ver? Sí. Bueno, trazamos una línea que esa va a representar el plano de la eclíptica. ¿Qué es el plano de la eclíptica? Es la órbita que va recorriendo la Tierra alrededor del Sol. Ustedes saben que la órbita tiene comportamiento de una elipse. Una elipse tiene dos focos. Esto es geometría pura. Que el error que a veces se comete en una estructura simplista, es decir, en esa órbita, la Tierra se va a acercar al Sol y se va a alejar. Eso no es consecuencia de las estaciones del año. Ahora, lo vamos a representar. Trazamos una línea que va a representar el plano de la elíptica, la órbita que va a recorrer la Tierra en un año. Y trazamos una perpendicular. Esa perpendicular se va a convertir en la línea de iluminación. Una vez que tengo esto, voy a marcar el eje terrestre, 66 grados, con respecto al plano de la eclíptica. ¿Me van siguiendo? Sí. Bueno, Sí, sí. ahora, una vez que tengo trazado esto, me voy al otro gráfico. Tengo que trazar el ecuador. El ecuador con el polo forma un ángulo recto. Y trazo a ambos lados del ecuador los trópicos y los círculos polares. Conclusión, me va a quedar este gráfico. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Bueno, Sí. ahora. Sí. Ya tengo trazado. Fíjense que la perpendicular que yo tracé, la tengo acá. Cuando el rayo solar pega sobre Capricornio, y si tomo esta línea de iluminación, polo norte lo tengo a oscuras, tomando el sol de este lado. Y por más que rote, polo sur totalmente iluminado. Ustedes de todos modos lo tienen en el apunte. Gira medio año y tengo el sol de este lado. ¿Dónde cae la perpendicularidad? Sobre Cáncer. Polo norte, totalmente iluminado, polo sur, totalmente oscuras. Ahí explican las noches polares o los días polares, que por más que rote la Tierra, siempre va a tener ese comportamiento. Lo alcanzan a ver en este gráfico. Fíjense, esto es la elipse.
Este es el centro de la elipse. La elipse tiene dos focos. En uno está el Sol. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. Y acá lo que está pintado o coloreado me está marcando día y noche. Ahí explica las estaciones del año. De todos modos lo vamos a seguir trabajando. ¿Alguna duda, algún planteo? ¿Se entendió esto? Esto es geometría pura. Es demostrar en el plano lo que estamos diciendo. ¿Lo tienen que enseñar en escuela secundaria? No es contenido de escuela secundaria. Es contenido de los profesores de naturales, de los profesores de física. ¿Lo tenemos que saber? Sí, para comprender el proceso climático, que clima también corresponde a naturales. Nosotros vamos a trabajar clima en función del hombre. Me voy al texto de Glotz. ¿Y qué habla Glotz de ese clima mediterráneo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué postura toma? ¿Qué paradigma? Si bien es un historiador, se para en un paradigma geográfico. ¿Podemos hablar de un determinismo? Que sí, que los factores geográficos como el clima determinan el desarrollo de la vida y el comportamiento de la vida de los griegos, sí. De los griegos y de todos. Si bien hay una Y de postura, todos, sí. A ver, ¿hay una postura determinista? Sí, hay una postura determinista, sí. Que dice que totalmente. Clima, suelo, relieve determina. Sí, el comportamiento Y el establecimiento del hombre. Sí. Fíjense que, más allá de los desiertos y de todo, hay una constante, relieve más o menos llano, climas templados, mayor concentración de la población. Ahí estamos hablando de un determinismo puro. El espacio está condicionando el establecimiento del hombre. Pero también hay otra postura que es el posibilismo. Ese posibilismo quiere decir o está planteando que más allá de el clima, el relieve, las catástrofes naturales, el hombre puede. La ciudad de Las Vegas, ¿dónde está enclavada? En el desierto. En un desierto. En el desierto de Mojave. Sin embargo, bueno, el hombre pudo. Ahora, ¿podemos hablar de un posibilismo absoluto? No. No. ¿Podemos hablar de un determinismo absoluto? No. Ni. Sí, de un determinismo absoluto, sí, en un principio sí. Esto podemos estar hablando. En alguna etapa de la vida del hombre, sí, para mí sí hay un determinismo absoluto. Ya quizá ahora no, pero sí hubo. Sí, pero, y tenemos que caer en el otro tema que vimos en ese texto del espacio geográfico. El concepto de obstáculo y recurso natural. ¿Cuándo es obstáculo? ¿Cuándo es recurso? Recurso cuando el hombre lo puede aprovechar, obstáculo cuando se le presenta el problema. Ejemplo, el viento. ¿Cuándo es obstáculo o en función de qué es obstáculo y es recurso?
Y el viento es un obstáculo cuando podemos aprovechar la energía eólica. Claro, Perdón, es un recurso, es un recurso. es un recurso, pero tenemos que Es un tener en recurso, cuenta la época y la tecnología con que cuenta la sociedad. O es obstáculo o es recurso. Las inundaciones del Nilo. Un recurso también. Pero Porque también es un aprovechaban. obstáculo. Cuando Sí, crecía obvio. o no crecía, ¿dónde aparece la tecnología en esas inundaciones del Nilo? ¿El hombre qué hace? Con la irrigación. canalización, la irrigación. Exactamente. Me Y voy los a la Patagonia, Argentina. ¿Alguien leyó Patrusú? Pero no me acuerdo, algo leí. hace mucho. Bueno. A ver, Patrusú era una historieta, un cacique tehuelche que una estancia Era en India, sí. en la Patagonia. Ahora, pregunto, ¿los vientos en la Patagonia existieron siempre? Para los tehuelches que vivían en la Patagonia, ese viento evidentemente era un obstáculo. ¿Cuál era el recurso? El animal que les daba carne y cueros, el guanaco. El petróleo hoy es recurso en todas las cuencas petroleras de la Patagonia Argentina. En aquella época no era recurso. Según la tecnología, según la época, ese espacio se va a constituir en recurso o en obstáculo. Y acá aparece, porque eso es importante para la geografía, porque interviene la mano del hombre. Ahora, dicho todo esto, a ver, ayúdame, Gisela, a ver si han visto alguna vez este gráfico. ¿Qué es eso? ¿Qué es un gráfico de clima? De Exactamente, temperatura. es un ortograma o un climodiagrama o un climatograma. ¿Trabajaron alguna vez algún climatograma? Los chicos me decían que no. En los libros de geografía aparece. Yo sí, pero no me acuerdo mucho, te soy sincera. Sí lo he trabajado en geografía. Me acuerdo de esos gráficos, sí. Sí, a lo mejor no este estilo, sino que están superpuestos. ¿Qué es un climatograma? Es un gráfico que marca las características climáticas de una región. ¿Cuál es el requisito más? Generalmente un climatograma responde a una estación meteorológica, a un punto de la superficie terrestre. Concretamente tiene el nombre y tiene la localización de esa estación meteorológica. Está a tanto de latitud y a tanto de longitud. Y tiene la altura. Tiene los datos de temperatura media anual, la media, la máxima media, la mínima media, la media anual, la amplitud térmica
eso me va, ¿para qué me sirve tomarlo Las anual? precipitaciones también. Y la cantidad de agua caída en el año. Eso me va a determinar el tipo de clima. Ahora, esos datos graficados en el trayecto del año me va a determinar el comportamiento y de última la variedad climática. Sobre todo las precipitaciones que, según el comportamiento que tenga este gráfico, me va a determinar si esa zona tiene estación seca, si llueve en verano, llueve en invierno, o no tiene estación seca. ¿Por qué es importante la latitud? Porque eso me va a determinar en qué hemisferio estoy. Después este climatograma lo vamos a retomar. Ahora vamos a trabajar los elementos del clima. Y acá tenemos que hacer una diferenciación. ¿Qué es el clima y qué es el tiempo atmosférico? Es lo mismo que a veces, desde los medios, se comete un error cuando se habla de clima y están haciendo pronósticos. Ese es un error grosso. Entonces, ¿qué es clima y qué es tiempo? ¿O qué es tiempo? El tiempo es el estado actual del clima. El clima era el promedio de todos los tiempos. Exactamente, el promedio de todos los tiempos. El clima no es el tiempo, no es el estado actual de la atmósfera o de una parte de la atmósfera. La capa que está en contacto con la superficie terrestre. La troposfera. Exactamente, la troposfera. Tropos significa cambios. Está en constante cambio. ¿Y cuál es esos cambios por qué se dan? ¿Cuál es el motor que produce esos cambios? Y por los elementos del clima, por la temperatura atmosférica, las precipitaciones, la presión. Exactamente. Eso hace, pero ¿quién hace que todo eso se mueva? Es una combinación de todos los, del espacio geográfico. Sí, pero del si hay un relieve. elemento en el universo, lo borramos. El sol. El sol. El sol es la fuente de energía que mueve todo ese aparato atmosférico. Provoca el ciclo del agua. Determina los climas. Determina el suelo. Y de última va a determinar el establecimiento del hombre. ¿Por qué decimos hoy hay una relación que se puede convertir en ley entre clima y suelo? Hay una obra muy linda, es un clásico de Harrington, que
se llama Geología entre bambalinas, y Harrington lo que plantea dos fuerzas energéticas que establecen una lucha sin cuartel. Muy metafórico, obvio. Y está hablando de la energía del Sol y está hablando de la energía del núcleo de la Tierra. Y dice, mientras que la energía que proviene del interior de la Tierra, y voy lento y lo que no se entienda me paran, que lo estudia la geología, la geodinámica interna, ese calor que sale del interior de la Tierra crea relieve. Crea relieve. ¿Cómo crea relieve? A través de los plegamientos. No tengo gráficos porque me estoy metiendo en la materia de Dani de el año... Los movimientos de las placas tectónicas. Exactamente. ¿Qué pasa? Hay dos zonas. Una zona de falla donde sale el calor interno de la Tierra, que coinciden con las dorsales marinas. Va empujando las placas. La circunferencia de la Tierra no se agranda, sino que hay otra zona de las grandes profundidades oceánicas que una placa se va metiendo por debajo de la otra. Por una cuestión física, todos los sedimentos producidos por el Sol van a parar ahí, hasta que, debido al peso de la acumulación de sedimentos, la placa se traba, empuja, no se puede meter por debajo de la otra. Imagínense, a ver si se alcanza a ver esto. Esto está lleno de sedimentos. Una placa se está metiendo por debajo de la otra. Se trabó y ¿qué hace? Aprieta, pliega. ¿Qué sale de ahí? Y el relieve de la Tierra, pueden Una salir montaña. montañas, Una montaña. volcanes. Una montaña. Así se formaron las grandes cordilleras y las grandes cadenas montañosas en distintas épocas geológicas. ¿Se acuerdan de las eras geológicas? Sí. Bueno. Ahora, vamos a seguir un poco. Así como se forma una montaña, imagínense la fuerza que hace, fractura, quiebra, ese calor interno puede levantar en bloque, puede descender, y ahí aparecen los movimientos de ascenso y descenso de la superficie terrestre, en bloque. Eso se denomina espirogénesis. Ahora, cuando esas placas se están acomodando, pueden provocar vulcanismo y pueden provocar terremotos. Estoy dando un pantallazo muy general. Pero sí lo que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que viene del interior de la Tierra crea relieve. Lo van a estudiar el año que viene. Seguro que lo estudiaron. Ahora, de ahí aparece la composición de los minerales de las rocas
y Las de to- ígneas, las ígneas. las calcáreas y sedimentarias. Las calcáreas son metamórficas, ¿Peridotitas no eran unas también? hay 50. Sí. Pero roca ígnea, Es la roca volcánica, la ígnea. es que todo viene el origen volcánico. Pero las calcáreas no son por los sedimentos. Pero tienen un origen, alguna vez fueron volcánicas, Claro, salen del magma. que intervienen otros factores. Ahora, las rocas son de origen mineral, supongo, ¿no? De los 3 reinos que tiene la naturaleza. Sí. Siempre. No, bueno, también no. Pues no te enojes, Siempre pará. No te enojes. No me enojé. Bueno, pero no quiero. Me acordé de las rocas que salen de los árboles, ¿cómo es? Cuando se petrifican los árboles, los Eso troncos. voy. De hecho están. Son rocas metamórficas. Claro, como Ejemplo. los bosques petrificados. Ejemplo. ¿A ustedes les gusta la literatura? Me parece que es de Rubén Darío, que le canta al diamante, que dice antes que luz es carbón. El mármol No sería... lo escuché a ese. ¿Cómo? No escuché todo como el ese diamante, poema. antes que luz es carbón. Sí. O será porque me gusta la literatura, pero bueno. Sí, Valen, ¿qué ibas a decir? No, si el mármol es una roca metamórfica, eso. No, es sedimentaria el mármol. Es metamórfica. Metamórfica. Sufre. No se forma con los sedimentos. Sí, pero no es calcárea. Sí, pero esos sedimentos interviene tiempo, temperatura y presión. Pero, a ver, metamórfica, ¿qué quiere decir? Que viene de... Se transforma. Que no es mineral. No. Puede ser mineral o puede ser vegetal. A ver, vamos a dar el ciclo del carbono, por ejemplo. Más allá de los helechos arborescentes y de la última parte de la era paleozoica, que no es geografía, lo que estamos hablando de geología, pero como lo podemos tomar como recursos. A ver, vamos a tomar el ciclo del carbón. La roca calcárea predomina el carbonato de calcio, que a presión y a temperatura y en profundidad se transforma en mármol. Se va modificando, pero el ejemplo, y hoy me parece que no termino de dar clima ni disfrazado de gaucho. Pero, a ver, vamos a tomar el ejemplo del ciclo del carbono. De acuerdo al poder, cómo se va transformando. Ustedes saben, en Malvinas, en la Patagonia, todos los pastos, todos los yuyos, por el frío, la temperatura, la humedad, sufre un proceso metamórfico simple y se convierte en turba. Sirve como combustible. Lo sacan con la pala. Ese es el primer proceso. Ahora,
y el poder calórico es mínimo. Con mayor poder calórico es el lignito, que es el vegetal que sufre un proceso de metamorfosis. Nosotros no tenemos lignito en Río Turbio. Con mayor tiempo y mayor presión y condiciones ambientales es la hulla, que se emplea para la industria siderúrgica, que se purifica y se convierte en coque. Ustedes son muy... A ver, a la hulla o carbón de piedra, como se le llama, que se usa en las fraguas, en las herrerías, se usaba antes, no sé ahora, pero a ver si hay alguien de mediana edad que han viajado a Buenos Aires de noche por la ruta, pasando a Alsina, que hay una estación de servicio que está toda oxidada, yendo para Buenos Aires de mano derecha. ¿La ubican? Sí, más o menos. Más o menos, que está toda oxidada y no repunta. ¿Por qué? Está así. Y prácticamente hay poco yuyo. Hará 10, 15 años o más, si uno pasaba por la ruta, yendo para Buenos Aires, mirando hacia la derecha, veía fuego. Ahí funcionaba una coquería. ¿Qué es el coque? La hulla purificada. Se le da calor y se eliminan las impurezas, que después se utiliza en la industria metalúrgica. No sé si alguna vez lo vieron o no se dieron cuenta. Un profe... No me di cuenta, nunca miré eso. Bueno, estaba. Y si nosotros pasamos ahora, voy a ver, no sé cuándo voy a viajar, pero voy a tomarle una foto. Todas esas impurezas que concretamente le sacan el azufre, parte del azufre, produce una degradación ambiental en la zona. Esa coquería desapareció. Ahora, de mayor poder calórico es la antracita, más vieja, más concentrada. Y seguimos en la línea del carbón. A mayor temporalidad, esa antracita se convierte en grafito. ¿Para qué se usa el grafito? Para hacer caña de pesca. Los lápices son de grafito. Los lápices negros. También. Mayor tiempo, ese grafito se transforma en diamante. Y ahí vemos todo el proceso metamórfico. Concretamente, el diamante que sale fortunas es de origen vegetal. Es un carbón, mira. Es de origen vegetal. Bueno, ahora, dejemos eso porque vamos a la parte de la energía solar. Ese sol emite calor, provoca el ciclo del agua. Evapora, condensa, precipita. Ahora, esa precipitación
actúa sobre el terreno. Al actuar sobre el terreno, el agua, ya sea agua de lluvia, río, mar, glaciar, ¿qué hace? Va erosionando y va destruyendo relieve. Destruye relieve millones y millones de años. ¿Se acuerdan cuando vimos ríos? Sí. Superior medio erosiona y acumula. Acumula en función de la fuerza de gravedad terrestre. Siempre va a buscar lo profundo. Ciclo va a parar al océano, el océano en ese movimiento va a parar a la fosa. Se explica por qué a veces en las altas cumbres hay caracoles marinos, producto de ese plegamiento. Ahora, acá tenemos que diferenciar en esa destrucción del relieve dos conceptos. Uno es el de meteorización. ¿Qué significa meteorizar? Significa romper. Y erosión. ¿Cuándo hablamos de proceso de erosión? Cuando hay una ruptura, llámese desgaste, hay transporte y hay acumulación de sedimentos. Esa erosión la hace el glaciar, masa de hielo, la hace el viento y la hace el agua. Y fíjense la relación clima-suelos. Hablamos de suelo limoso, que tiene limo. ¿A qué se le llama el limo? A los sedimentos. Que arrastra el río. Al barro, claro. Pero Sí. también hablamos de suelos loésicos, de loes. ¿Qué es el loes? Es el sedimento que arrastra el viento. ¿Qué diferencia hay entre un sedimento y otro? Y uno debe ser más seco. No, más fino, más liviano, más chiquito. Una ¿No es más piedra al seco el que viento. arrastra el viento? Exactamente, y deposita. Por eso hablamos de suelos limósicos, suelos loésicos. ¿Qué característica? Un suelo limoso es más permeable. ¿Por qué? Porque los sedimentos son más gruesos. Un suelo loésico es más compacto. Lindo despelote le estoy haciendo. Ahora, vamos a el tema meteorización. Pregunto, y si vamos por la ruta, ¿vieron los camiones que vienen de Misiones? ¿Cómo nos damos cuenta cuando un camión viene de Misiones? No sé. Porque el camionero viene Por la tierra. masticando coca, no, eso es cuando vienen del norte. No, eso cuando vienen, eso es copiando, eso es otra historia. Por la Tierra Roja, ¿no es? Exactamente. ¿Y por qué la tierra misionera es roja? ¿No es por la oxidación? Ninguna duda. Es por la oxidación. La oxidación, ¿qué tiene? ¿Óxido de qué? Azufre. Óxido de hierro. A ver,
¿Qué pasa si agarro un cacho de hierro y lo pongo a la intemperie? Se oxida. Se oxida. Se oxida. Es exactamente lo mismo. A ver, en ese proceso que sale el material ígneo del interior de la Tierra, cuando tiene alto contenido en hierro, se le llama basalto. Basalto es la roca que tiene alto contenido en hierro. ¿Basalto cristalino o basalto solo? La cristalización tiene que ver en cuanto si se enfría en superficie o si se enfría en profundidad. Eso depende, pero el basalto tiene alto contenido en hierro. La meseta misionera es un basalto. ¿Qué pasa? Altas temperaturas, abundante precipitación, el suelo se oxida. Se descompone la roca. Por eso hablamos de meteorización química. Hay 3 tipos de meteorización. Meteorizar significa romper la roca. Hablamos de meteorización química, el ejemplo es Misiones. Hay varios. La roca, dada la temperatura y la humedad, se descompone la roca y se oxida. Estamos hablando de millones de años. Eso es meteorización química. Ahora, ¿qué pasa? Giselle, vos que venís del turismo. Noroeste argentino, Puna. ¿Cómo es el paisaje? Hay como 7 colores. Está el Cerro de los 7 colores, amarillo, Eso es anaranjado, metamorfosis rojo. de la roca. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en un clima árido? Un clima árido, falta de humedad, tenemos grandes amplitudes térmicas diarias. Claro, es verdad. De día hace mucho calor, de noche mucho frío. Mucho frío. Lo mismo pasa en verano y con respecto al invierno. Está bien. ¿Cómo actúa el calor sobre los cuerpos? Los comprime. Los dilata, Los dilata. Y los dilata comprime. hasta que se rompen. ¿Pero por qué se rompen? Solo por dilatarse y contraerse no se rompen, ¿eh? Acá, Y porque se calienta. ¿Qué pasa si ponemos una botella de vidrio tapada en el congelador de la heladera o en el freezer? Explota. ¿Por qué? Por la presión. Porque el agua al congelarse aumenta de volumen. Esto es Y hace física presión en pura. la botella. Se revienta. Ahora, ¿qué pasa con la roca? Estamos hablando de millones de años. Esa roca... Y lo mismo, aumenta de volumen. No, la roca se dilata y se contrae. No toda la roca... Cuando se dilata no se rompe. No, esperá, hay un proceso, esperá un poco. A ver, toda roca o todo mineral tiene partes más duras y menos duras.
En ese dilate y contracción, producto del calor, se pueden generar grietas. La poca humedad va a parar a la grieta. Esa grieta contiene humedad. ¿Qué pasa cuando se congela? Aumenta el volumen, hace presión. Y ahí es donde se rompe. Si, corolario, ¿cómo vamos a un paisaje árido? Va a presentar escombramientos, producto, que es lo que se conoce con el nombre de meteorización mecánica o física. Se dilata, se contrae, actúa, la poca humedad que hay, se congela hasta que se rompe. Esto es geología pura. Que le van a dar la vuelta de tuerca. No me miren con esa cara que... Esto se estudiaba. Pero esto se estudiaba en geología en mi época, yo me acuerdo. Si se Nos estudiaba hacía en la estudiar tuya, todas las eras en la geológicas. mía era la vieja geografía de primer año. Sí, tal cual. Hoy ese contenido se estudia en naturales y Ciencia de la Tierra, ¿no? ¿O no? ciencias de la Tierra. Me parece que en geografía se tendría que estudiar. Pero no se estudia. ¿Por qué? Porque hay un nuevo paradigma, porque estamos hablando todo eso y al hombre lo tenemos que meter medio a los empujones. No nos olvidemos que la geografía toma los elementos de las ciencias naturales y después se va especializando en climatología, geomorfología, geología y todas las guías, hasta que llega un momento y se plantea cuál es el objeto de estudio de la geografía. Fíjense que ha evolucionado y fue cambiando, y aparecen 50 geografías. Según qué escuela geográfica aparece, no hay geografía. La geografía crítica, y lo que menos hace, para mi gusto, es hacer geografía. Pero bueno. Es verdad. Cuando me gusta más la ustedes, geografía de antes. Bueno. ¿Cuándo? No sabía que esta carrera era enfocada en el nuevo paradigma, si no, no sé si me inscribía. Pero eso depende. Eso depende. Depende, a ver, ¿qué dice Santarelli Campos y Rey Balmaceda? Que los paradigmas no son únicos. No se desechan en la postura de Se Kuhn. desechan. Depende. Sí, que pueden coexistir, que los paradigmas pueden coexistir. Coexisten. Eso a decía. ver, yo voy a contar algo. Ayer le bajé un apunte a Francisco, que está en cuarto año de la escuela normal, tiene una geografía. Y no sabés si era economía, con cierta ideología, que le pegan al capitalismo. Todo, a ver, acá hay de todo en la viña del Señor. En todas las materias se aprovecha eso. Claro, quizá es una geografía más económica. Una cosa es geografía, coincido, una cosa es geografía económica. Claro, bueno, nosotros en cuarto y quinto tuvimos geografía económica, pero bueno, porque elegí la modalidad, economía. Exactamente, geografía económica me parece perfecto. Estudiás, pero forma parte del complemento. El otro día escuché una conferencia de una doctora de geografía de la UBA que hablaba de la renta de los edificios torre en capital. Acá hay de todo. Va a depender de nosotros qué geografía hagamos y qué impronta.
A ver, los que nos gusta este tipo de geografía, la geografía física, y ahí, ¿qué me pasa a mí? Me pasa a mí con Luciano. Luciano viene de una geografía más humanista. Yo vengo de la geografía física dura. Que Luciano me dice, te falta geografía humana, le digo, te falta geografía física. Siempre tenemos esa chicana. Sí, es verdad, los dos se complementan, está bueno, ¿no? No, ninguna duda. Para la geografía de hoy, el profe ideal es Luciano. Porque tiene toda la otra impronta que desde lo personal no me gusta. Por eso no me sorprende, sobre todo los chicos jóvenes, aunque yo le diga me están mintiendo, que no conozcan un climatograma. Y lo saco a Luciano, lo saco a Pamela Bocardo, no sé si la conocen, profe de geografía, Sí, yo la tuve. que es excelente, y cuando están en reunión un poco como chicana la hago poner colorada, que le digo que es la mejor profesora de geografía. Sí, Pero sí, bueno. no, ninguna duda, y esperemos tenerla en cuarto año en el profesorado, pues no quiere laburar en superior. Pero a veces agarramos un profesor de geografía y le presentamos una carta topográfica. No es el caso de Pamela Bocardo, y no es el caso de Luciano. O una carta topográfica o un climatograma, y le estás planteando chino básico, ojo. Depende de la formación que tuvo. A mí me pasó, no voy a dar el nombre, cuando estaba director en la técnica, me meto en un curso, una profe de geografía que estaba enseñando, y lo que primero siempre le echamos la culpa, estos chicos no conocen la forma de relieve. Estaba con un mapa de geografía argentina, con un mapa color. Yo tampoco, le digo. El mapa color no indica forma de relieve. Indica altura. Después deducimos. Por eso van a encontrar de todo en la viña del Señor. Yo no te estoy diciendo que a lo mejor lo mío sirve complementado con lo de Luciano. Si no, solo no sirve. A lo mejor le puedo meter el componente histórico por una cuestión de formación, que Luciano es puro de geografía, pero puede haber un complemento. Dicho esto, y no sé qué hora es. Sí, ya tendríamos que estar con Emanuel. Bueno, sí, próximo viernes voy a dar clima, ya más o menos planteamos. Sí le pido, todos en el chat me escriben. Tengo una pregunta con respecto a la clase del miércoles, ¿viste? ¿No me podrías repetir de nuevo la página? Porque creo que escuché mal. ¿Era 57? Lo que dice Terishi. Terishi. Mira, yo me pararía en la imagen. Página 54, tomaría la entrevista de Tognucci y después Terishi 57. ¿Cómo les compliqué la vida con eso? A las 61. Listo, gracias. Ahí está. Vamos a ver que... Perdón, ¿con qué? ¿Que hay que leer algo? Yo no estuve el miércoles, por eso. No. Y la próxima... Agustina y yo vamos a dar una clase. Bueno, dejo de grabar y le digo, la próxima... El miércoles